Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Hoy vamos a empezar con el último tema del bloque, que es leucemias, y somos el equipo 9. Aquí de nuevo, César, Monse y su servidora Luna. ¿Ok? Vamos a empezar. Listo. Hoy vamos a hablar sobre la leucemia linfoblástica aguda, la mieloblástica aguda y la mieloide crónica. Bueno, vamos a comenzar con la leucemia linfoblástica aguda. ¿Le puedes dar a la siguiente, Luna, por favor? La leucemia linfoblástica aguda va a corresponder como tal a las neoplasias que están compuestas por células inmaduras B o T, o sea que van a estar compuestas por células que son prelinfocitos B y también prelinfocitos T. Esta leucemia pues se va a caracterizar porque hay una inducción, más bien porque hay muchísima producción de células inmunitarias linfocitarias que, bueno, al ser estas células inmaduras no van a ser células funcionales y a estas pues las vamos a denominar linfoblastos. Gracias a esto pues la vamos a clasificar en leucemia linfoblástica aguda de precursoras de células B y también de precursores de células T. Para esto pues a partir de toda la explicación voy a mantener el mismo color para las que son B y para las que son T y se puedan ir guiando. Esta leucemia pues se va a encontrar entre los trastornos oncológicos que son más comunes durante la primera década de la vida y se va a tratar de un padecimiento que es grave y que puede llegar a ser mortal si no se trata adecuadamente o oportunamente. ¿Le puedes dar a la siguiente? Una disculpa por los perros. Bueno, en cuanto a la epidemiología, vamos a tener que esta leucemia linfoblástica aguda es el trastorno oncológico más común durante la infancia y también durante el adolescente menor a los 15 años. En comparación con la leucemia mieloblástica aguda, es más común la leucemia linfoblástica aguda y se encuentra entre el 80 a 85% más común en todos los casos de leucemias. También vamos a tener que el 80 al 85% pues van a corresponder a leucemias linfoblásticas agudas, precursoras de células B. Y estas pues van a ser la causa más frecuente de las leucemias linfoblásticas agudas en los niños, además de que van a tener su punto de mayor incidencia a los 3 años, ya que se relaciona que durante los primeros años de vida hay mayor número de prelinfocitos B. Esta que es de precursores de células B se va a manifestar más que nada como leucemias, debido a lo mismo de que durante los primeros años de vida hay mayor cantidad de estos prelinfocitos B. En cuanto a la leucemia linfoblástica aguda, que es precursora de células T, esta va a ser menos frecuente y se va a presentar más en los adolescentes y en los preadolescentes masculinos. Aquí pues vamos a tener una proporción de 1.2 para el sexo masculino con 1 para el sexo femenino. Además, esta que es de precursoras de células T, pues va a tener su mayor incidencia, como se los mencioné, en la adolescencia, y se suele manifestar como linfomas del timo, ya que se relaciona con la edad de que el timo alcanza su mayor tamaño durante la adolescencia. Y bueno, en la población pediátrica mexicana, la que es más común es la leucemia, que es precursora de células B. ¿Le puedes dar a la siguiente? Vamos a tener factores predisponentes. Para esto, pues se han propuesto varios factores genéticos y también medioambientales. Vamos a comenzar con la trisomía 21, ya que los pacientes que tienen trisomía 21, pues tienen un mayor riesgo a desarrollar, bueno, el riesgo es de 10 a 20 veces superior al de la población en general para desarrollar leucemias. Y esto, pues en sí lo atribuyen a JAK2, ya que pues va a enviar señales de multiplicación celular. Y bueno, como tal, ese es para que haya un control adecuado de los leucocitos y también de la producción de eritrocitos en la médula ósea. Por lo tanto, cuando falla, pues no va a haber una adecuada regulación de la hematopoiesis. En cuanto a las anomalías constitucionales de P53 o el síndrome de Li-Fraumeni, en este caso, pues va a haber mayor incidencia de leucemias también, y es debido a que hay mutaciones en el gen TP53, el que como tal pues va a aumentar que haya mayor riesgo
a la aparición de leucemias en edad temprana. En cuanto a las rasopatías, estas pues van a ser anomalías de las vías de RAS, bueno, de la vía de RAS. En este caso vamos a tener al síndrome de Noonan y a la neurofibromatosis tipo 1. La vía de Y RAS, Monse, ¿qué es el síndrome de Noonan? el síndrome de Noonan, Ujú. ese ya no lo investigué muy bien, doctora. Una disculpa. Oigan, pero ¿cuántas veces le ha pasado esto? Que preguntamos algo que ponen en su presentación y no lo investigaron. Porque las primeras veces lo entiendo, Ujú. pero ya han sido varias presentaciones en las cuales sus compañeros no han investigado. Entonces, si ustedes lo están viendo, o sea, sí tendrían que saber por qué este síndrome es un factor predisponente, ¿no? Sí, sí sé por qué es, porque no investigué como tal bien el síndrome, pero sí sé por qué es, ya que bueno, en la vía de RAS, lo que sucede es de que, bueno, toda la vía de RAS sirve como para la regulación del ciclo de vida y de las células. Entonces, al haber como genes mutados, pues estos van a empezar a causar que haya variaciones en la expresión y también haya otros elementos que se estén activando en la vía, lo cual van a provocar los síndromes como tal. Okay, pero sí sería importante saber porque, o sea, ¿cuándo te vas a dar cuenta tú que un paciente pudiera tener síndrome de Noonan si no sabes qué se ve en ese paciente, ¿no? Y entonces, ¿cómo sabrías si tiene predisposición a desarrollar una leucemia? Entonces, es importante saberlo, bueno, lo vas a investigar. Sí, Y pues de los demás también. ok. Okay. Sí, en cuanto al 1% de los pacientes que tienen estas leucemias, también se encuentran mutaciones del factor de transcripción variante 6, que es el ETV6. Pues va a regular el crecimiento y también la diferenciación celular. Y bueno, cuando se encuentra mutado, pues pierde su expresión y provoca una inadecuada regulación de la hematopoiesis. Por último, pues vamos a tener afectaciones hematológicas, en donde aquí pues la médula ósea no va a estar funcionando adecuadamente, lo cual pues va a tener más predisposición a que haya estas leucemias. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y bueno, también vamos a tener factores ambientales. En cuanto a estos, pues van a facilitar como tal que haya la aparición de leucemias en pacientes de edad adulta. Primero vamos a tener a los factores químicos, ya que pues estos se van a relacionar sobre todo con la aparición en la edad adulta, y el único agente aquí que pues encontré fueron los bencenos, aunque más que nada se asocia con la mieloidea aguda. También vamos a tener a las radiaciones ionizantes. En este caso pues nos hablan de que hay supervivientes de Hiroshima y Nagasaki que se encuentran con más predisposición para tener leucemias, debido a que hay como debido a que a todas las, como tal, pruebas radiológicas que se realizaron en su vida, o como tal a esta exposición a radiación. También tenemos a la quimioterapia. A ver, pero ahí me surge, por ejemplo, una duda. A ver, como las pruebas radiológicas, ahí no entendí. Es que en cuanto a radiaciones mencionaban a dos, a los que habían sido supervivientes como de las bombas, y también a personas que durante su vida se expusieron a mucha radiación, como muchas pruebas radiológicas. Pero ¿cómo qué pruebas tendrían que hacer? ¿O cómo se expondría una persona a mucha radiación para que fuera un factor predisponente para leucemia? Pues a lo que yo supondría es de que estuviera más que nada realizándose pues diversos exámenes que donde tuviera que estar en contacto con la radiación. ¿Pero qué exámenes? ¿A qué estudios así en específico? ¿Qué estudios le ocasionarían eso? ¿Qué exámenes? Podrían ser estudios con contrastes. Me parece que estos pues también tienen algo son un poco tóxicos.
Bueno, el contraste, o sea, puede ser tóxico a nivel renal, ¿no? Por ejemplo, un nefrópata, un paciente nefrópata, tienen que valorar muy bien cómo está la función renal, si es que necesita un estudio contraste, imagen contrastado, porque no tan fácil se le va a poder administrar el contraste. Ajá, por esa parte es tóxico, pero a nivel de la función renal. Ahora, bueno, ¿por qué esta pregunta? Porque a mí me surge la duda y a muchos pacientes les surge la duda si los estudios de imagen representan un factor de riesgo para el desarrollo de alguna otra enfermedad. Y entonces tú, por lo que yo entiendo, lo que yo puedo entender de lo que tú estás comentando, es que sí representan un factor de riesgo. O sea, eso no, o sea, sí, eso no es, Monse. Lo de las radiaciones sí lo presentan como un factor de riesgo. O sea, a ver, la de la radiación en específico, que se hagan estudios, radiografías de tórax, radiografías de abdomen, de hueso, lo que sea, ¿son factor de riesgo para el desarrollo de leucemias? Doctora, ¿puedo participar? Sí, participa, César. Es que yo consideraría que igual, o sea, lo que usted trata de decir es que, por ejemplo, estudios que se le pueden hacer a pacientes bajo ciertas circunstancias como lo normal, yo consideraría que no, porque pues a fin de cuentas son como niveles medidos o controlados hasta cierto punto de radiación, pero yo creo que mi compañera Monse trata de, de decir no sé, que ciertos pacientes hayan recibido cantidades exageradas de estudios de imagenología, ya sea los que sea igual y más como, no sé, tomografía, que son los que más exponen radiación, pero, o sea, yo considero que eso sería más como, no sé si esté bien decirlo así, pero iatrogenia, de que no se miden cuántos estudios se le deben hacer a un paciente de radiación, pero pues, yo creo que ya son como cantidades exageradas de estudios de imagenología en toda su vida. Pero a lo que usted se refiere de uno que otro estudio, pues yo consideraría que no es como propiamente un factor de riesgo. Doctora, también. A ver, espérame. Levantó la mano aquí alguien, entonces vamos a darle la palabra. ¿Quién levantó la mano? Yo, Sadiel, ¿no será pues por ejemplo, en mujeres embarazadas y ahí en donde sí puede haber un factor de riesgo en esta parte de la radiación y todo eso? Ok. En mujeres embarazadas sí son un factor de riesgo, pues por la parte de la teratogénesis, ¿no? El riesgo es principalmente para el feto, porque puede tener alguna malformación, no tanto en sí a la paciente, sino es más al bebé. Jimena, ¿qué vas a comentar? Una vez pregunté a un radiólogo y me dijo que los estudios para un paciente pueden ser los que sean necesarios para su diagnóstico, pero en sí los que estaban más expuestos eran los radiólogos, no tanto los pacientes, porque ellos se exponían a muy bajas cantidades. Exactamente, así es. Es un paciente para que pudiera representar realmente un riesgo, tendría que hacerse una cantidad, como decía César, exagerada de estudios. No es el hecho de que se hagan estudios de imagen, no es un factor de riesgo para el desarrollo de un cáncer. Ahora, ¿por qué es esto? Porque muchos pacientes sí se los llegan a preguntar, sobre todo con las mastografías. Las pacientes les preguntan o muchas incluso, no se quieren hacer una mastografía porque consideran que ese es un factor de riesgo. En algún tiempo incluso salió por ahí se habló mucho acerca de que si la mastografía era un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de tiroides. ¿Okay? En estos años se dijo que a raíz de que había empezado a implementarse la mastografía cada año en las pacientes, había aumentado la incidencia de cáncer de tiroides. Sin embargo, esto no se pudo comprobar que realmente hubiera una correlación. Por lo tanto, consideramos que los niveles de radiación que se utilizan para los estudios de imagen, primero, no son tan altos y segundo, el paciente se expone un tiempo muy corto
y con espacios de tiempo, o sea, no lo hace diario, a diferencia, como decían, de un radiólogo o de un técnico o médico radiólogo, que sí está en contacto todos los días, que sí está en contacto unas 6, 8 horas al día, y por lo tanto para ellos sí representa un riesgo. De hecho, recuerden que ellos traen un medidor, que les permite saber qué tanto están pasando esos niveles y necesitarían un tiempo para descansar y que su cuerpo descanse de esos niveles de radiación y volver a incorporarse al trabajo. Diana, ¿ibas a decir algo? Es una pregunta, doctora. Por Ajá. ejemplo, los pacientes que para el tratamiento de alguna neoplasia tuvieran que someterse al tratamiento con radioterapia, ¿también implicaría un riesgo para que desarrollaran leucemia? Exacto, ahí sí. Ese sí es un factor de riesgo. No los estudios, sino los tratamientos con radioterapia, esos sí son un factor de riesgo, porque las dosis son altas y porque es un tratamiento que es de manera constante durante un tiempo determinado. Ahí sí, muchos pacientes que a lo mejor les han dado radioterapia por otro tipo de cáncer, mama o pulmón, lo que sea, después años después, desarrollan una leucemia y esta sí es secundaria al tratamiento. Pilar, ¿qué querías comentar? Quería comentar de lo que estaban diciendo, de lo de la radiación máxima. Por eso hay como, bueno, yo me acuerdo que en imagenología vimos que la radiación máxima precisamente para un radiólogo o así era hasta 100 milisieverts, ¿no? Eso podría ser como, pues, ayudarnos más o menos a hacer una referencia y ver cuánto ya es mucho. Sí, exactamente, exacto. Tomar como base o como punto de partida el nivel que les tienen permitido a ellos por esta parte ocupacional, y a partir de ahí, bueno, sí ya se consideraría mucho, pero para que una persona normal o que no tiene esta ocupación llegue a esos niveles de exposición a radiación, bueno, sí tendría que estar, o sea, sería realmente difícil. Prácticamente es ocupacional o secundaria a un tratamiento de otro cáncer. Alejandra. Doctora, esto también es más una duda. Y por ejemplo, en los niños no cambia porque considerando que este es pues una leucemia que aparece más en niños, bueno, recordé que en radio pues también nos decían que siempre para los niños la última opción debe ser un ATAC, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, los estudios de tomografía sí serían como un factor de riesgo, pero para los niños o realmente es como en las otras poblaciones que depende de la frecuencia y pues sí, de la frecuencia de los estudios o con sí, sí, realmente, o sea, si un niño está en un proceso de crecimiento y obviamente al haber mayor crecimiento y diferenciación celular, acuérdense que en cada división celular, cada que una célula se divide, tenemos ese riesgo de que adquiera una mutación genética, ¿no? O sea, cada división. Entonces, obviamente, en los niños que están en esa etapa de crecimiento, al haber mayor replicación celular, están expuestos los niños a que tengan, o su riesgo aumenta por el solo hecho de estar en la etapa de crecimiento. Sin embargo, en niños, volvemos a lo mismo, con un solo estudio que se le haga, no necesariamente ya lo condicionaría a que esto sea una causa de una leucemia, no. Sí tendríamos que aumentar el número de exposiciones y la frecuencia a este factor. O sea, no solamente es que sea una o dos, sino a lo mejor si fueron diario, si no hubo una etapa en la que se descansó de hacer estos estudios, pero es difícil, ¿no? Que a un paciente en general y menos a un niño se le hagan tantos estudios, porque entonces si se le están haciendo tantos estudios, pues es porque ya el niño se sospecha que tenga algo, ¿no? Ok, sí. Muchas gracias, doctora. Ok, bueno, vamos a continuar. Digo, eso era importante para un poquito desmitificar y lo que les decía de la mastografía y el cáncer de tiroides, y si sus pacientes lo llegan a preguntar, pues bueno,
que ustedes sepan que no representa un riesgo o podría representarlo bajo ciertas circunstancias y en ciertas personas, no en general. Bueno, para continuar, entonces también está, y les iba a mencionar la quimioterapia, y aquí pues sería el tratamiento para distintos tumores. En este caso, con la quimioterapia, pues van de la mano los inhibidores de la topoisomerasa 2, ya que pues hay leucemias que son secundarias a la exposición de estos inhibidores de la topoisomerasa 2. Y bueno, esto es debido a que estos inhibidores lo que provocan es de que hay un aumento del riesgo a desarrollar las leucemias en los lactantes. Y bueno, por último vamos a tener a factores infecciosos. En este caso, bueno, en uno de los artículos que encontré se le daba mucha importancia a los factores infecciosos, más que nada a los virus, para pues buscar otros tipos de etiologías a las leucemias. Y en este caso habían colocado el virus de Epstein-Barr, ya que mencionaban que podría tener efectos susceptibles en determinantes, en un determinante periodo de edad del sistema inmune. O sea que mientras una persona se encontraba con un sistema inmune que estaba muy, por así decirlo, precoz, pues era más probable que si entraba en contacto con este virus, pues pudiera llegar a desarrollar una leucemia. ¿Le puedes dar a la siguiente? La anterior. Ahí. Y bueno, ahora vamos a revisar la patogenia. Para esto, pues lo que les había mencionado al inicio, siguiendo como el color, para los precursores de células T, pues el que es como rosa, y para los precursores de células B, el que es como azul. Primero, pues vamos a tener que va a haber aberraciones cromosómicas, las cuales pues van a alterar la expresión y también van a terminar alterando la función de factores de transcripción. Estos factores pues van a ser necesarios para un desarrollo normal de linfocitos B. Primero vamos a tener a los precursores de linfocitos T. En este caso pues vamos a tener a Notch, ya que, bueno, Notch es esencial como tal para el desarrollo de los linfocitos T porque regula la proliferación, el crecimiento y también la apoptosis de estos linfocitos. En cambio, con los precursores de linfocitos B, pues vamos a tener que va a haber mutaciones en donde va a haber pérdida de las funciones de genes que son necesarios para poder llevar un adecuado desarrollo de linfocitos B. En este caso, pues vamos a tener a PAC5, a E2A, EBF, y también vamos a tener una translocación, que es la 1221. Esta translocación pues va a implicar otros dos genes, que, bueno, en este caso era el que ya les había mencionado. Sí, ya se los había mencionado también un poco antes, que es el factor de transcripción variante 6, el ETV6, el cual pues es para la regulación de la hematopoiesis, y el RUNX2, el RUNX1 en sí, pues es un factor muy importante para la diferenciación hematopoyética. Entonces, al estos pues no funcionar adecuadamente, lo que van a provocar es de que no haya una adecuada maduración. Lo que sucede es de que pues la maduración se detiene de estos linfocitos y se quedan como prelinfocitos y empieza a haber una autorrenovación. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y bueno, también en uno de los artículos encontré esta tablita en donde pues tenemos varias translocaciones cromosómicas y su relación que existe con la leucemia linfoblástica aguda, pero más que nada con el pronóstico que tiene esta leucemia. La primera translocación es la 119. Esta pues va a tener una tasa de curación baja y se va a encontrar entre el 5 y el 6% de los casos, además de que va a tener un fenotipo para los prelinfocitos B. La siguiente translocación es la 922. Esta es la que corresponde al cromosoma Filadelfia, ya que este es producto de la translocación 922. Y bueno, está presente en aproximadamente del 3 al 5% de los casos de leucemia linfoblástica aguda en los pacientes pediátricos. Y bueno, esta translocación les va a dar mal pronóstico. En cuanto a la siguiente, que es la translocación 411,
Esta pues se va a presentar aproximadamente en el 2% de todos los casos y pues va a tener un pronóstico pues pobre. La siguiente translocación es la 1221, que también ya se las mencioné anteriormente en la parte de los prelinfocitos B. Esta pues va a ser una translocación que va a dar buen pronóstico y se va a encontrar en el 25% de los casos, además de que corresponde pues al estirpe de los prelinfocitos B. De hecho, esto es muy importante ya para las leucemias, porque si se acuerdan, y a lo mejor lo vamos a revisar en las otras leucemias, había una clasificación morfológica. Inicialmente, cuando se empezó a estudiar esto de las leucemias, se clasificaban por la morfología, o sea, cómo se veía esos blastos en el microscopio. Después se introdujo una nueva clasificación que fue por el inmunofenotipo, o sea, ya le hacían los marcadores de inmunohistoquímica, veían si era B, T, pre-B, todo eso, ¿no? Y ahora la tendencia es que se clasifique por citogenética, de acuerdo a la alteración genética que tenga, es a lo que se le va a clasificar. ¿Por qué? Porque como ustedes lo están viendo en esta tablita, puede ser a lo mejor estas, todas las que le ponen en la tablita, todas son leucemia linfoblástica aguda, pero ya de aquí todas responden de forma distinta, ¿no? Algunas tienen buen pronóstico, otras tienen mal pronóstico, otras tienen un tratamiento dirigido. Entonces, la tendencia es a que se clasifiquen así por citogenética. Nada más que, pues, desafortunadamente no en todos los hospitales del país se cuenta con esta, este equipo para poder hacer estas clasificaciones o identificar estas mutaciones. Sí, así es. Te digo que, bueno, nada más encontré esta tablita en uno de los artículos. Casi en muchos no la mencionaban. Le podemos a la siguiente entonces, por favor. Y bueno, ahora ya pasan a la morfología. En las presentaciones que son leucémicas, pues la médula se va a encontrar hipercelular y va a estar llena de linfoblastos, los cuales pues van a terminar reemplazando como tal a los elementos medulares normales de la médula. Para las leucemias precursoras de células T, pues en estos casos va a haber masas tímicas en el mediastino, en el 50 al 70% de este tipo de leucemias, y también se van a ver asociadas linfadenopatías y esplenomegalia. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y bueno, tanto para los precursores de células T como de células B, vamos a observar lo mismo. Va a haber un citoplasma que es basófilo y se va a encontrar escaso. La cromatina nuclear pues va a estar delicada y finamente punteada. Los nucleolos van a ser pequeños y a menudo pues se van a encontrar delimitados por un borde de cromatina condensa. La membrana nuclear pues va a estar subdividida en hendiduras y esta le va a dar un aspecto convoluto. Y bueno, debido a que esta leucemia tiene una tasa de crecimiento rápido, pues también puede haber macrófagos, los cuales pues van a estar dispersos y van a estar pues fagocitando células apoptósicas, lo cual daría un aspecto de cielo estrellado, como lo habíamos visto como lo habíamos visto en el linfoma de Burkitt. La siguiente, por favor. Y bueno, esta es de una como clasificación morfológica que encontré, que es la que corresponde al Grupo Cooperativo Franco-Americano Británico, que es el FAB. Esta tablita pues data más bien de 1975, en donde se reunieron pues un grupo de hematólogos que eran franceses, americanos y británicos, y lo que hicieron fue como crear una nomenclatura y también una clasificación morfológica. Para esto, pues aquí lo que se observa es cómo está la diferenciación morfológica en cada uno de los casos, pero lo clasifican como L1, L2 y L3. Esta, pues, clasificación se basa en el tamaño celular, en la cromatina nuclear, en la forma del núcleo, en los nucleolos, en la extensión del citoplasma, también en la basofilia del citoplasma y si hay vacuolización en el citoplasma. Para que consideremos
estas particularidades que son como morfológicas o que son representativas de una leucemia, es preciso que encontremos al menos 10% de todas las células con las mismas características. Primero, pues vamos a ver el L1, en donde el tamaño de la célula pues se va a encontrar pequeño. Monse, si quieres, no, o sea, no es necesario que como que describas cada uno. Sí es importante que sepan que existe esta clasificación. Todavía algunos médicos la usan, no, aunque ya es viejita, se sigue usando, pero como decíamos, esta es la morfológica, ¿no? Ya ahorita pues vamos hacia las otras, y además no es sencilla, o sea, digo, a lo mejor parece sencilla, pero ya al momento de aplicarlo y verlo, o sea, así como que, pues, ¿dónde le veo que si es más pequeño, si es más grande, si es... y esto, la verdad, lo tiene que hacer realmente un hematólogo. Ah, ok, sí, está bien. Entonces, si quieres, pasamos a la siguiente, Luna, por favor. Y bueno, aquí tenemos al inmunofenotipo mediante citometría de flujo. Para esto, pues primero tenemos a la inmunotinción, que es la TDT, es la desoxinucleotidiltransferasa terminal. Esta inmunotinción pues corresponde a una ADN polimerasa, la cual está especializada y se va a expresar únicamente en los linfoblastos, que son precursores de células B y de células T. Esta pues va a ser positiva en el 95% de los casos. Vamos a tener que tanto la leucemia linfoblástica aguda precursora de células B como de células T se van a distinguir con tinciones que son específicas para sus tipos de linfocitos. Para la que es de precursora de células B, vamos a tener que estas van a expresar normalmente CD19 y CD10, pero cuando hablamos que son pretardías, o sea que son un poco más maduras, pero pues siguen siendo células inmaduras, estas van a expresar CD10, CD19 y CD20. En el caso de los precursores de linfoblastos T, pues vamos a tener que estos van a dar positivos para CD1, CD2, CD5 y CD7. Y cuando son pretardías, o sea que son un poco más maduras, van a dar positivo para CD3, CD4 y CD8. En cuanto a la imagen, pues esta va a corresponder a un fenotipo de una leucemia linfoblástica aguda, el cual pues es analizado mediante la citometría de flujo. En este caso, los puntitos rojos que podemos observar corresponden a los linfoblastos que expresan la inmunotinción TDT. Pero aparte de expresarla, pues también van a dar positivo como para CD22, que CD22 hace referencia a que es de los prelinfoblastos B. Y también van a dar positivo para CD19 y CD10, lo cual también pues se correlaciona, pudiendo decirnos que estamos hablando de una leucemia linfoblástica aguda que es precursora de células B. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y bueno, ahora vamos a pasar a las manifestaciones clínicas. La presentación clínica de los pacientes se va a ver reflejada con infiltración de la médula ósea. Esta infiltración pues va a ser por parte de los linfoblastos, los cuales también se pueden extender extramedulares. Los síntomas más frecuentes pues van a ser los asociados a insuficiencia medular. En estos casos pues va a haber anemia, va a haber palidez y astenia, también va a haber trombopenia más bien, con equimosis y petequias y neutropenia con fiebre. También se encontró que pues el 65% de los pacientes presenta algún grado de hepatoesplenomegalia. Esta hepatoesplenomegalia pues suele ser asintomática y puede llegar a durar de días hasta meses. También va a haber anorexia, aunque se menciona que los pacientes pues no empiezan a tener una pérdida significativa de peso. Y debido a que hay infiltración en la médula ósea, pues los pacientes van a tener dolores en los huesos largos e incluso también pueden llegar a presentar artralgias. Para la leucemia, que es precursora de células T, pues como les había mencionado, esta se asocia con grupos de edad que son, bueno, más bien que se asocia con adolescentes, pues los pacientes ya van a tener mayor edad. Y cuando se hace el diagnóstico van a tener recuentos leucocitarios mayores. Además de que este tipo de pacientes suelen debutar como una masa mediastínica, que sería lo que estamos viendo en la imagen, que pues es una radiografía de tórax de una niña
de 2 años, la cual pues se le realiza el diagnóstico de una masa mediastínica, que pues sí se encuentra bien delimitada por los bordes. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y bueno, aquí hay otra tablita, más que nada. A ver, regrésale un poquitito. A mí me gustaría comentar en cuanto a las manifestaciones clínicas. En algunas bibliografías se los separan en síndromes, para, digamos, como para aprendérselos más fácil. Entonces, por ejemplo, mencionan que hay un síndrome anémico, en el cual, pues obviamente, como aquí lo dice, habría palidez, astenia, dinamia, ¿no? Luego mencionan también que hay un síndrome hemorrágico, en el cual encontraremos pues las equimosis, las petequias, las sinciborragias. Luego hay un síndrome infiltrativo, que es cuando llega ya a invadir los huesos y provocar dolor óseo, por ejemplo. Y también el síndrome infiltrativo incluye cuando se llega al vaso y al hígado y ocasiona esta hepatoesplenomegalia. Y esperen, me falta un síndrome, que es el anémico, hemorrágico, infiltrativo. Alguien que haya leído esto y que me recuerde cuál es el síndrome que falta, que son 4. ¿No? Creo que no, doctora. Bueno, No, lo único que recordaba que mencionaban era que había también infiltración testicular. Pero podrá considerarse como también el síndrome infiltrativo, ¿no? Sí, me falta uno. Bueno, vamos a seguir avanzando y mientras a ver si también me acuerdo de eso, ¿va? Sí, ¿le puedes dar a la siguiente, Luna? Y bueno, en esta tablita ya están como las características clínicas y también las de laboratorio que podemos encontrar en este tipo de pacientes con su porcentaje. Además, pues hasta abajo también mencionan un poco sobre la morfología que les había mencionado antes de la clasificación. Le damos a la siguiente. Y bueno, para el diagnóstico, ante sospecha de esta leucemia en los niños, lo que se debe de realizar es una buena anamnesis para buscar signos y síntomas que sean compatibles con que hay un fracaso hematopoyético o que hay infiltración extramedular. Lo que se debe de hacer, pues, es explorar que haya presencia de equimosis, de petequias, de adenopatías y de palidez cutánea. También lo que se menciona es de que se debe de palpar el hígado y el vaso, ya que, como lo había dicho la doctora, hay infiltración en estos órganos y estos pues comienzan a aumentar de tamaño. Déjenme conectar, no. Aquí dice Héctor que si no es el síndrome febril. Creo que sí es el síndrome febril el que nos faltaba, porque también estos pacientes presentan fiebre. ¿Cómo es la...? Ay, me salió Monse. ¿Cómo es la fiebre que se presenta en estos casos, chicos? ¿Alguien tiene idea cómo es la fiebre? Bueno, es una fiebre igual como habíamos estado platicando en linfomas, mayor a 38, y es una fiebre no asociada a algún proceso infeccioso, o sea, y es una fiebre que hay días que la tiene el paciente y días que no, o sea, le llaman creo que en espigas o algo así, porque no es una fiebre constante, como si fuera un proceso infeccioso. Es una fiebre que ya la tienen y no se les quita. Aquí a veces se les da y se les quita, y es una fiebre que también aparece de predominio nocturno y también acompañada de sudoración, de diaforesis. Entonces, sí, es el síndrome febril. ¿Y alguien nos había notado algo más? Déjenme ver. Dicen neutropénico. No, neutropénico no. Realmente sí es anémico, purpúrico, infiltrativo. Y el febril, porque el neutropénico, ¿qué te incluiría, Samantha? Jimena Samantha. ¿Sí me escucha, doctora? Sí, sí te escuchas. Ajá. Pues
Según vi que incluiría fiebre y algunos procesos infecciosos, ya sea persistentes o recurrentes. Bueno, sí, bueno, como parte de, aquí hay una depresión de todas las líneas celulares, o sea, los leucocitos normales, los eritrocitos, las plaquetas, pues todas bajan, ¿no? Entonces sí, al haber esto, pues sí hay una neutropenia y nos condiciona a que el paciente tenga infecciones oportunistas. Y bueno, va relacionado. Así que a lo mejor si te lo encuentras en alguna bibliografía como síndrome neutropénico, pues sí, también podría ser. ¿Ya regresaste, Monse? Ya, disculpen, es que Ok. se me apagó la laptop. Ok. Pero ya estoy aquí. Bueno, lo que les mencionaba era de que se tenía que palpar el hígado y también el vaso, ya que como lo había mencionado la doctora, pues hay infiltración en estos órganos. Además de que también mencionan que se debe de palpar los testículos, porque pues estos comienzan a aumentar de tamaño. Y bueno, algo que encontré aparte de eso es de que hay factores intratesticulares, los cuales provocan que haya menos efectividad de ciertos fármacos que se utilizan para el tratamiento de estas leucemias, lo que provoca que haya pues recaída del paciente. Es por eso que también se menciona mucho a los testículos. Los testículos se consideran o les llaman algunos santuarios, ¿no? En estas enfermedades, o sea, porque están ahí las células neoplásicas resguardadas, como dices, no llega adecuadamente la quimioterapia y le van a encontrar así, a lo mejor que llegan a decir, son santuarios, que son los testículos. Sí, y bueno, lo siguiente sería, como tal, pues ya que en la mayoría, bueno, más bien, ya cuando tenemos un paciente que tiene este diagnóstico, por así decirlo, precoz de leucemia, lo que se debe de realizar es confirmar las sospechas con un hemograma. Y pues en estos casos ya encontraríamos leucocitosis a expensas de los linfoblastos en el 50% de los casos, también que haya anemia en el 80% y trombopenia en el 75% de los casos. También lo que se realiza es extensión de la sangre periférica al microscopio y en este caso pues se van a observar los linfoblastos. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y bueno, ya para el diagnóstico definitivo, siempre se debe de realizar un análisis morfológico y también un citogenético del aspirado de la médula ósea para que pues ya se pueda iniciar como tal un tratamiento. También si se necesita saber como el subtipo de leucemia que es, pues ya se deben de ocupar pues las clasificaciones morfológicas para poder saber qué subtipo es. Y bueno, tenemos también a la radiografía de tórax, que era lo que les mencionaba, con los precursores de células T, que la mayoría debutaban con una masa en el mediastino. Y bueno, en caso de que el paciente tenga fiebre, lo que se menciona es de que se deben de realizar cultivos de orina, de sangre y de cualquier otra lesión que sea sospechosa para poder iniciar un tratamiento antibiótico. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y bueno, ya por último es esto del tratamiento. En sí, el tratamiento se va a dividir en 3 fases. La primera fase es la de inducción, que esta dura 4 a 6 semanas. Aquí en esta fase pues se va a dar quimioterapia. Algo que se menciona mucho es de que los pacientes deben de tomarse siempre sus medicamentos, todos los medicamentos que les den durante esta fase. También se va a dar profilaxis del sistema nervioso central y en sí la meta en esta fase es de que se logre la remisión, de que en estos casos pues el paciente ya no tenga como tan los síntomas, aunque sí puede llegar a tener como todavía células cancerígenas en su cuerpo. La siguiente fase es la de consolidación e intensificación. Esta va de 4 a 6 meses y en este caso también se administran pues varios de los fármacos que se utilizaban en la fase de inducción, además de que también ya empieza como la consideración de que haya un trasplante de células madre hematopoyéticas en pacientes que son de alto riesgo. Aquí pues la meta es eliminar todas las células que son leucémicas y las que permanecen después de la terapia de inducción, o sea, de la primera etapa. Y bueno, la última etapa del tratamiento es la de mantenimiento,
Esta va a durar 2 años en los pacientes que son adultos y va a durar de 2 a 3 años en los pacientes que son niños. En esta etapa, pues ya se dan combinaciones de la etapa anterior, que es la de intensificación, y también se dan otros medicamentos que pues son para controlar como tal la leucemia. La meta en esta última etapa pues ya es prevenir como tal la recaída de la enfermedad. Y bueno, ya la siguiente sería lo del libro. Aquí nos falta los factores pronósticos en la leucemia. Los factores pronósticos son muy, muy importantes en este tipo de leucemia. ¿Eso no lo encontraste, Monse? ¿No? Vamos a ver. Sí, nada más. Ajá. A ver, vamos a preguntarle a alguno de tus compañeros si, de todo lo que ha platicado Monse, chicos, ¿alguno de ustedes cree de todo esto cuál sería un factor pronóstico importante que pueda determinar o cambiar un poco el curso de la enfermedad si es que el paciente lo presenta o no? Ahora vamos a preguntarle a Alan. Sí, doctora. Bueno, yo estaba considerando, ¿no podría ser el conteo de los linfoblastos? Que podría ser ¿El conteo de qué? Es que ya no te escuché. Bueno, de parte de los linfocitos. O sea, el conteo linfocitario podría ser uno que predispone el curso de la enfermedad. Sí, exactamente, exacto. Sí, es el conteo de leucocitos al inicio o al momento del diagnóstico es un factor pronóstico importante. Ajá, ¿quién más? A ver, vamos a preguntarle a Aranza, ¿qué otro podría ser un factor pronóstico importante? Dependiendo la traslocación que sea. Ok, sí, también estuvimos platicando y la traslocación también es un factor. Ahora, vamos a ir mencionando los factores de mal pronóstico. Nos dijo Alan que el conteo de leucocitos. ¿Cuál sería mayor de qué? ¿De cuántos? A ver, aquí levantó la mano Emilio. A ver, Emilio. Bueno, yo iba a comentar otro factor pronóstico, doctora. A ver, ¿cuál sería el otro factor Pues, pronóstico? por lo que comentó mi compañera, podemos decir que un factor pronóstico que pues, debemos considerar de manera importante, pues debe ser el sexo, ¿no? Ya que pues los pacientes de sexo femenino va a tener un mejor pronóstico que los pacientes de sexo masculino, y esto pues por la aparición de recaídas testiculares, ¿no? Que había comentado mi compañera. Ok, sí. Sí, así es. El sexo también, exacto. Otro factor pronóstico. A ver, Carolina. También podría ser la edad. Bueno, había visto que los pacientes que eran menores de 2 años tenían peor pronóstico a diferencia que los que estaban como entre la primera década de 2 a 10 años. Sí, en general es menor de 1 año y mayor de 10. Los bebés, los lactantes, bebés son los que tienen peor pronóstico y los mayores de 10 también. Ajá, entonces ya tenemos otro factor pronóstico. Héctor. Quería mencionar lo del recuento de blastos, doctora. Era de mayor a 100,000. Ajá. Mayor de 100,000 es mal pronóstico, ¿no? Entonces ya tenemos varios factores que nos pueden ayudar al pronóstico, chicos. Muy bien. Ok, sí, ya mencionamos los más importantes, nada más nos faltaba de qué, la traslocación, pues las que nos puso en la tablita, la que nos puso Monse, y la 922, la del cromosoma Filadelfia. En este caso, la leucemia linfoblática, pues le da un mal pronóstico, pero a la vez, digamos que le da un punto bueno porque hay un tratamiento dirigido en esos pacientes. Entonces, pues bueno, tienen la suerte de que en caso de no responder a otros tratamientos hay una opción alternativa. Entonces, bueno, por esa parte, pues les ayuda. Muy bien, entonces sí, ya con eso estaríamos acabando. Y a ver, platícanos de tu libro, Monse. Sí, ¿le puedes dar a la siguiente? Gracias. Bueno, el libro que les coloqué es el de Nacidos en Mauthausen. Este libro, pues, la verdad es que está muy bonito. Habla sobre 3 mujeres que son judías y que se conocieron en un campo, en el campo de Mauthausen. Aquí, pues, la similitud entre ellas es de que las 3 estaban embarazadas. Pero bueno, antes de
comenzar con toda la historia de cómo, como todas las pruebas que tienen que ir pasando en el campo para poder sobrevivir, pues primero te adentran como a la historia de cada una de las mujeres. Te empiezan a explicar cómo era su vida antes de la guerra, de que ellas mencionaban, bueno, que ellas pensaban que nada más iba a durar como 3 meses, que era un corto tiempo, hasta que empezaron a ver cómo pues la guerra y todo el movimiento nazi pues las comenzó a alcanzar hasta que las dejaron sin nada. Pues algo que a mí como que me deja pensando mucho es de que siempre tenemos que verle como al lado bueno a las cosas y pensar de cierta manera positivos, ya que algo que las hacía como avanzar y no darse por vencidas era de que a una de ellas, pues su esposo siempre le dijo como piensa en las cosas bonitas y pues todo va a salir bien. La verdad está muy bonito. Sí está pues un poco crudo porque llega a mostrar algunas imágenes, pero no es un libro que sea muy largo, está bastante bien. Y pues yo creo que este tipo de libros nos dejan valorando un poco más sobre el valor de la vida. Y bueno, ¿Y son historias reales, Monse? O sea, sí. ¿Y lo escribió como alguna de ellas o dejaron como sus anécdotas o cómo fue? Sí, dejaron como la anécdota, pero la escritora hizo como recopilación de todas las cartas que ellas se mandaban con sus familiares, además de que empezó a pues hablar con ellos para poder crear pues de mejor manera la historia y poder explicarla. Y bueno, también lo que se menciona es de que ya después crecidos los niños, porque sí sobreviven los niños, eso lo mencionan al inicio del libro, entonces no es como spoiler, sí nacen los niños y crecen y ya se menciona que se llevan como si realmente fueran ellos 3 familias. Se escucha muy interesante, gracias, Monse. Sí. Muy bien, chicos, preguntas pues ahorita nada más nos alcanzamos a ver el tema de leucemia linfoblástica, ¿no? O sea, nos faltan todavía otras 2, pero tienen preguntas de esto. Creo que a nivel infantil es la más importante, la leucemia linfoblástica, puesto que es sumamente frecuente. Acuérdense que el cáncer número 1 en la infancia justamente es la leucemia linfoblástica aguda, de tipo B, es la más frecuente. Afortunadamente, y a pesar de que tiene una gran incidencia en la población infantil, afortunadamente y en la actualidad con los nuevos tratamientos, tiene unas altas tasas de curación. Tiene tasas de curación que ya están llegando como al 80%. Entonces, la verdad es muy bueno por todos los avances en los tratamientos que hay, que pues hace algunas décadas no había esas tasas de curación en los niños. Entonces, es muy importante, sí, denle una repasadita. Es además muy sencilla, no se me hace nada complicada la leucemia linfoblástica. No sé si tengan alguna. Alejandra, ¿ibas a comentar algo? Sí, doctora, es que tengo una duda porque había leído que también uno de los factores que pueden dar pronóstico desfavorable es que hayan células T y B maduras, pero ahí como, o sea, ya es que vimos que en esta exposición que entonces las células en su mayoría son inmaduras, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa cuando hay células maduras? ¿Ya sigue siendo una leucemia o qué Sí, es? sigue siendo una leucemia porque al final es lo que predomina, ¿no? O sea, y el comportamiento que está teniendo es el de una leucemia, o sea, el comportamiento clínico, y además cuando se hace la confirmación con los estudios para ver el inmunofenotipo, pues se confirma que se trata, la gran mayoría de ellas, de células ¿no? De células inmaduras. Y a lo mejor ahí al hacer el inmunofenotipo sale una parte de células neoplásicas también maduras, y que eso le da peor pronóstico, pero pues son la minoría. Ok, doctora. ¿Y cómo se podría diferenciar eso de una linfocitosis cuando ya son maduras? Porque por inmunofenotipo, igual hacen inmunofenotipo, separan si son B, si son T, si son maduras, si son precursores,
y ya una vez o sea, hacen toda la separación con el inmunofenotipo, y si llegara a tenerse con el mismo inmunofenotipo, puedes darte cuenta incluso si son reactivos o si son ya neoplásicos, porque acuérdense que los procesos proliferativos reactivos son policlonales y los neoplásicos son monoclonales. Entonces, si marcan y se dan cuenta que todo viene de una misma clona, es neoplásico. Y si se dan cuenta que son policlonales, que vienen de diferentes clonas, son procesos reactivos. Ok. Muchas gracias, doctora. Y además, o sea, eso es con el inmunofenotipo, marcando, pero los hematólogos también son muy expertos, créeme, y entonces al momento de verlo, ellos identifican los linfocitos y se dan cuenta que, no, es una linfocitosis reactiva, o sea, no, o ven, no, si esto es neoplásico, pero eso ya es en la experiencia que ellos tienen al evaluar la morfología de todas estas células. Ok. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Doctora, solo tengo una pregunta súper rápida. Es que me perdí un poquito en la parte cuando nos presentaron el cuadro de las translocaciones. Entonces, ¿esas translocaciones se pueden presentar cuando estamos hablando en general de las leucemias linfoblásticas agudas? O sea, indistinto si es B o T. O sea, no son exclusivas. Sí, no son exclusivas, no. Es una forma es como otra forma de clasificar a las leucemias. Acuérdense que dijimos que las podemos clasificar de 3 formas. Una es por la morfología, ¿no? Que nos enseñaba una de las clasificaciones morfológicas, y la más conocida es la franco-américo-británica. Otra forma es con el inmunofenotipo, marcando, haciendo citometría de flujo, haciendo inmunohistoquímica, y otra es con la citogenética, evaluando ya la translocación que tiene, y ahí, digamos, ya no importaría tanto si es B, si es T, o sea, ya importa más la translocación, que al final, ahorita, se siguen usando las 3, los hematólogos y los oncólogos, para hacer una estadificación de un paciente y un tratamiento. Toman en cuenta todas las clasificaciones, no solamente una, y ya de acuerdo a eso determinan cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Ok, gracias. Ok, chicos, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Yo tengo una pregunta, pero no es como del tema, es en cuanto a la repartición de temas. No sé si recuerde que desde inicio del curso le dijimos que te faltaban, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, qué bueno que me recordaste, Miranda. Ay, a ver, recuérdenme. Miranda, déjame checar de una vez lo vemos. ¿Dónde está el temario? ¿Quiénes faltan o sea, falta un equipo o 2 equipos? 2, el 2 y el 3. Un 2 y el 3, sí, porque si no me van a faltar de calificación, ¿verdad? Eso era para cuando empecemos digestivo. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a asignar unos temas en gineco, verdad? Entonces déjenme, ahorita los reparto y de una vez se los mando. Pero si no, mañana me vuelven a recordar, ¿va? Si no se los mando hoy, me vuelven a recordar mañana. ¿Sí? Muy bien. Bueno, chicos, entonces, pues, bueno, este módulo de mato ya se hizo eterno. Siento que no va a acabar nunca. Mañana, pues terminamos ahora sí ya las leucemias, y pues yo no sé, si nos da tiempo vemos el caso, y si no, pues hasta el miércoles. Siento que ya vamos muy atrasados. Pero bueno, creo que los estamos viendo bien los temas, y las presentaciones han estado muy bonitas. Entonces, pues creo que nos estamos atrasando, pero vale la pena. Sí, doctora. Muy bien, chicos. Entonces,